Lo primero, entonces, como les estaba diciendo, las normas básicas, chiquillos, cuidado con el tema de los garabatos cuando se activen los micrófonos, tratar de respetar los turnos de habla para que tengamos una clase ordenada, ¿ya? Bueno, la clase de hoy día, para que ustedes vayan tomando registro, tiene como título algo que nosotros trabajamos en la fase 2, que son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, en esta fase 3, solamente vamos a trabajar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente con un enfoque diferente, ¿ya? Por lo tanto, el título de la clase de hoy día es Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo de la clase es que ustedes logren categorizar, es decir, como, ¿ya? Y clasificar los distintos tipos de consecuencias que dejó esta tremenda guerra, que es una guerra que hoy día, producto del COVID-19, se hace referencia a la Segunda Guerra Mundial. Me voy a detener también en esta clase qué tiene que ver un conflicto bélico tan grave con lo que está sucediendo hoy día. Entonces, para eso es que el objetivo es que ustedes logren identificar estas consecuencias y de alguna otra forma las que está ocurriendo en la realidad, ¿ya? La clase está siendo grabada, no se les olvide, cuando termine la clase, después son subidas al sitio del colegio por si quieren revisar algo. Si alguien quiere el PowerPoint de la clase solamente, me avisa y lo comparto en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo esto. Miren, y aquí necesito que ustedes me ayuden porque técnicamente yo nunca he hecho esto, de compartir un video de YouTube que se ve acá. Lo primero que vamos a hacer, les voy a mostrar un tráiler de una serie que se llama The Man in the High Castle y que recrea esta serie un mundo en el cual la Segunda Guerra Mundial la ganan los nazis, es decir, Alemania y Japón. ¿Cómo sería el mundo si los alemanes y los japoneses hubieran ganado la guerra? Entonces, el tráiler dura 2 minutos, le voy a pedir a todos ustedes que lo vean y que cuando lo vayan viendo, vayan registrando las consecuencias que hubiera tenido si hubiera ganado, por ejemplo, Alemania esta guerra, ¿ya? Así que voy a darle compartir y ustedes me dicen si se escucha en el chat. Me van diciendo en el chat si se ve el video y si se escucha, porfa. If you could do anything with your life, what would you like to do? Well, my father told me what it was like before the war. He said every man was free. I want my country back. I pledge allegiance to the flag. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa con esta bandera? Fíjense bien acá en este detalle. Miren, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos un primer antecedente de que esta bandera tiene los colores de Estados Unidos, pero si ustedes se fijan, tiene la esvástica nazi. Ya hay como que hay algo visual que es lo primero que cambiaría según esta serie si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Of the Axis powers of America. And to the republic for which it stands. One nation, under rule, divided, justice. Fíjense acá también en el mapa. Esta parte del tráiler muestra el mapa de Estados Unidos, y si ustedes se fijan, en el mapa de Estados Unidos aparece que el país fue dividido entre los nazis, que corresponde a toda la parte del este de Estados Unidos, y la parte del Pacífico, según esta serie, estaría apropiada por Japón. Liberty and justice for none.
right thing. Take this. What is this? A way out. Bueno, si ustedes se fijan, lo que nos muestra este video es básicamente varias cosas. No sé si ustedes se fijan el actuar de las acciones policiales. Le voy a preguntar a Paloma Espinosa para que reactive el audio. Paloma, ¿me escuchas? Paloma. Dígame. Hola. Paloma, Hola. ¿estás ¿Qué? viva? ¿Qué? Ya, Paloma, según el tráiler del video, ¿cuál es la primera consecuencia que habría pasado en el mundo si Estados Unidos, o sea, si Alemania o Japón hubieran ganado la guerra? No sé si te fijaste en las detenciones ilegales, los fusilamientos. ¿Qué consecuencia habría tenido para nosotros si los alemanes hubieran ganado? Paloma, Ah, ¿ninguna? ¿Habría seguido el mundo igual? no, pues sé que hay, pero no sé, no se me ocurre. No se le ocurre. Le voy a preguntar a la Dana. Dana, reactiva tu audio. Dana, ¿Qué hola. pasó, profe? Hola, mi amor. Dana, ¿qué Alice. consecuencia habría tenido, recuerden que esto es hipotético, esto no pasó en la realidad, recuerden que Estados Unidos ganó la guerra, pero la gente que creó esta serie, se le ocurrió hacer una serie mostrando qué habría pasado para Estados Unidos si Alemania habría ganado la guerra. ¿Qué habría pasado en Estados Unidos? ¿Qué es lo que mostraban las imágenes, Dana? Como que andaban con pistolas, pero Ya. ¿Qué significa que la gente en la calle ande con pistolas? ¿Acá es normal en Chile que la gente ande con pistola en la calle? no. ¿Y qué pasa si a Armas ti eléctricas. sí, claro, ¿y qué pasa si a ti te arrestan ilegalmente acá? ¿Eso tú puedes demandar, por ejemplo, a la institución de carabineros si te arrestaran ilegalmente? Supongo que sí. Supongamos que sí. Pero sin embargo, la serie nos muestra constantemente gente que es detenida, gente que es fusilada, gente que es secuestrada, que son tácticas súper comunes de los gobiernos totalitarios. Y supuestamente Estados Unidos es un país democrático. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros debemos observar de este tráiler es que si Alemania y Japón hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, probablemente el mundo habría tenido gobiernos totalitarios o de carácter dictatorial en el mundo y no habríamos tenido estos gobiernos democráticos en los cuales nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero que ustedes pueden consultar. La serie está disponible en Amazon y hay algunos capítulos que están disponibles en YouTube. Entonces, vamos ahora. Ya, primera consecuencia, primer apunte que ustedes tienen que ir dejando registrados es el siguiente. Bueno, la primera consecuencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial es que dejó un alto número de víctimas fatales. Estamos hablando de más de 60 millones de personas que murieron. Y si nosotros nos fijamos en el gráfico de torta que aparece acá, el 58% de la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial fueron civiles, gente que no estaba involucrado directamente, y solamente si yo sumo, un 17% en total solamente fueron militares. Si mueren 60 millones de personas en el mundo, ¿qué efectos tiene este alto número de fallecidos? Y aquí les voy a pedir que ustedes respondan pensando en lo que está trayendo la pandemia del COVID-19 con el alto número de contagiados y de fallecidos. Entonces, la primera pregunta que debiéramos responder es: ¿qué efectos sociales y económicos tiene un alto número de muertos para un país? Le pregunto a Tomás Tubino para que desactive el audio. Tomás, hola. Dígame, Tomás, repito dígame. la pregunta. ¿Qué consecuencias tiene o qué efectos tiene para un país un alto número de víctimas en lo económico y en lo social? Pensando, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19. O sea, en lo económico, yo creo que el país eh, cooperó con la base de la economía porque ya no podría como sustentarse por sí mismo y socialmente, al haber gran cantidad de muertos,
Ay, ¿cómo me explico, profe? Tomás, va súper bien. Ay, Estoy entendiendo todo. ay, profe, ahí me quedé. Bueno, lo primero que decía el Tomás es que dentro de las consecuencias que puede dejar un alto número de muertos después de una guerra es que económicamente el país quedaría en una situación muy difícil, porque en el fondo los civiles muertos son gente de clase trabajadora, gente de clase media, de clases populares, gente que trabaja en distintas fábricas. Entonces, si la fuerza de trabajo, la gente que trabaja en un país, muere, ya sea por una Segunda Guerra Mundial o sea por una pandemia, indudablemente va a tener un impacto económico en la sociedad y en el país, porque si la persona que es el sustento económico, su familia, fallece en un conflicto, esto va a tener altísimas consecuencias. Y lo segundo, en cuanto a las consecuencias sociales, yo les quiero dar un datito. Cerca del 80% de estos 60 millones de muertos eran hombres. ¿Qué consecuencias sociales tiene que muera un exceso de cantidad de hombres versus mujeres? Imagínense lo que puede pasar. Le pregunto a Daniel Sarmiento. Dani. Hola, Dani. Hola, profe. Hola. Corazoncito, ¿qué efectos puede tener que en un conflicto, ya sea una guerra o una pandemia, hay un alto número de hombres muertos en relación a mujeres? ¿Qué efecto social puede tener eso o demográfico? Bueno, supongo que también, aparte de la disminución de la población, la reproducción también se ve afectada porque obviamente necesitamos un hombre y una mujer para poder reproducirse. Excelente respuesta. Hay dos respuestas correctas para la pregunta que yo formulé. Una la que hizo Daniel, que si el número de muertos en este caso de hombres, es alto, obviamente, para reproducir la población y para que aumente la cantidad de población necesitamos de un hombre y una mujer biológicamente hablando, ¿cierto? Por lo tanto, uno de los efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial es que se produjo una leve disminución de la población a nivel mundial, producto de la muerte de esta gran cantidad de civiles. Y la Pancha dice, los hombres son jefes de hogar en ese tiempo. Entonces, cuando los hombres murieron, muchos producto de este conflicto, ¿quién pasó a ocupar el rol de jefas de hogar hasta el día de hoy? Las mujeres. Entonces, uno de los cambios sociales más importantes de la Segunda Guerra es que los hombres, en muchos casos, en muchas familias, dejaron de ser el sustento principal de la familia y este rol lo empezaron a ocupar las mujeres, ¿ya? Entonces, la primera consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es el alto número de víctimas, alto número de víctimas civiles, alto número de víctimas de sexo masculino, lo que va a tener como efecto una contracción económica, una reducción del total de población mundial, y en tercer lugar, el concepto de jefe de hogar, ahora ese rol lo ocupan las mujeres hasta el día de hoy. Entonces la pregunta vendría siendo acá, si no hubiera existido la Segunda Guerra Mundial, el proceso en el cual las mujeres se volvieron independientemente económicas y sustentoras de su familia, ¿se habría retrasado? Probablemente la respuesta es sí. Vamos ahora con la segunda consecuencia. Segunda consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el segundo apunte es la creación de la ONU. Y aquí necesito un voluntario para la lectura, que de voluntario no tienen nada porque los voy a elegir yo. Ya. Quiero que me ayude a leer lo que hizo la ONU. Le voy a pedir a Vicente. Bicho, hola. Hola, Vicente. Oli, ¿Me escuchas? Bien. sí. Yo te escucho como bajito. Pero estoy aquí al lado del micrófono. Ya, mi amorcito. Bicho, ¿me ayudas con la lectura del punto 1 para irlo comentando y después cambiamos al lector, ¿te parece? Obvio. Ya, mi precioso. Vamos, punto 1. Ya. La ONU sugeriría después con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones positivas y amistosas entre los países, auspiciar una cooperación internacional e impulsar los esfuerzos de las diferentes naciones para lograr cumplir con los dichos propósitos. Ya, corazón, muchas gracias. Después de que Ya. termina la Segunda Guerra Mundial, el trauma fue lo suficientemente grande para que todos los países acordaran crear una institución que tuviera como principal objetivo mantener la paz. La ONU, cuya sigla significa Organización de Naciones Unidas, cuyo centro se encuentra en Bruselas,
el organismo, la institución, donde hay cerca de 80 países inscritos. Lo que busca la ONU básicamente es generar relaciones de paz en el mundo y mejorar las relaciones entre los países. Punto 2, este lo voy a leer yo. En el año 1948, la ONU decide publicar una lista con los 30 derechos humanos universales que todos los países deben respetar. O sea, imagínense, chiquillos, que recién en el siglo XX, a mediados del siglo XX prácticamente, se publican los derechos humanos que antes los países no tenían la obligación de salvaguardar. Sin embargo, como a mí me gustan las polémicas, la ONU es una institución que en algunos casos ha logrado mantener la paz. La ONU hace distintas misiones de paz en distintos países en el mundo, pero eso no quita que la ONU haya estado exenta de polémica, ¿ya? Y frente a eso, yo les coloqué una noticia del año 2017 que se llama "Escándalos manchan a la ONU. Promesas de poner fin a abusos sexuales del personal que integra misiones de paz no son cumplidas". Y el encabezado de la noticia dice: Bosnia, esto es en Asia, el escándalo de abusos sexuales y explotación por parte de los soldados de las misiones de paz de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, cobra actualidad con nuevos pedidos de reforma. O sea, los cascos azules, que son militares que trabajan como voluntarios de la ONU para restablecer la paz en distintos países, han sido acusados sistemáticamente de casos de abuso sexual y sobre todo de tráfico de redes de explotación sexual infantil en el mundo. Entonces, para cumplir, siguiendo con la lectura, en una investigación de un año, The Associated Press halló que a pesar de prometer reformas de más de una década, la ONU sigue sin cumplir muchas de ellas para frenar los abusos o ayudar a las víctimas, las cuales se han perdido en medio de una ingerente burocracia. O sea, una de las cosas que pasa acá con la ONU no es muy distinto a lo que ocurre con la Iglesia Católica, que es una gran cantidad de abusos sexuales, pero de un organismo de paz cuya misión, la única misión que tiene, esperen que se me actualizó ahí la página, cuya única misión es mantener la paz. Entonces, si uno como ciudadano confía en la ONU, y tú te das cuenta que hay una gran cantidad de escándalos sexuales, de abuso sexual que cometen los mismos militares, y no solamente contra niños, sino que con mujeres y hombres, en países sumamente pobres, ha hecho que en la actualidad se cuestione el rol de la ONU, se cuestione si efectivamente la ONU es un organismo que está empezando a ayudar a la gente de verdad, o Talavera busca mantener la paz a medias, pero desatendiendo otros temas, ¿ya? La ONU es una institución en la cual existe cierta percepción en el mundo de que no hace su pega, porque durante el siglo XX, después de la creación de la ONU, vimos una gran cantidad de guerras. También quiero mencionarles algo: el mayor financista de la ONU es Estados Unidos, y recordemos que de 8 de cada 10 guerras, desde el año 50 hasta el 2020, las ha iniciado Estados Unidos, lo que nos da como resultado de que la ONU no está fiscalizando. Y la tercera consecuencia se llama la búsqueda de responsables. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se reveló con mucho horror la gran cantidad de campos de concentración que existían en Polonia y en Alemania, donde grupos de población, judíos, gitanos, homosexuales o de distintas etnias, fueron eliminados utilizando distintas tácticas como trabajo forzado, torturas físicas y la cámara de gas, donde tuvo como objetivo la eliminación de grandes sumas de personas. Hay datos que dicen de que cerca de 6 millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta guerra a nosotros nos supone de que es la primera guerra donde tuvo como fin, por parte de Alemania, por parte de Japón y de Italia, la eliminación sistemática de grupos grandes de población. Entonces, voy a hacer yo la primera lectura del primer párrafo, y el segundo párrafo lo va a leer Fernanda Álvarez cuando yo se lo diga, ¿ya? Esperen que me adelanté una diapositiva. Ya, yo lo voy a decir a la Fernanda cuando va a leer.
Durante la guerra y tras la rendición de los países del eje, donde está Alemania, donde está Japón, donde está Italia, muchos oficiales y altos mandos fueron capturados por los aliados. O sea, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran cantidad de personas que se dedicaron a buscar nazis por el mundo y llevarlos a la justicia. Hay nazis escondidos en Argentina, que se escondieron en Argentina, hay un grupo de nazis que se escondió en Brasil, en la ciudad de Florianópolis. Por lo tanto, había muchas especies de caza-recompensa buscando a gente que provocó estos asesinatos en masa. Una vez terminada la contienda o el conflicto, se decidiría el nivel de responsabilidad de parte de la cúpula directiva nazi en los llamados juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron distintos juicios judiciales que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se buscó procesar y condenar a los involucrados, sobre todo de la cúpula de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Fernanda Álvarez, ¿puedes leer el segundo párrafo, corazón, por favor? Ya, profe. Pese a ello, profe. Dele nomás. Ya. Pese a ello, muchos nazis huyeron a otros países, no conociéndose el paradero o destino final de muchos de ellos. De hecho, aún hoy en día se descubren puntualmente algunos casos. También surgieron grupos o se dedicaron a darles caza. En represalia, así se lee, profe, represalia, Represalia. por las muertes de seres queridos. Exactamente, de hecho las fotos que les muestro acá, por ejemplo la foto que aparece a la derecha, es una de las fotos que se utilizó como evidencia en los juicios de Nuremberg, ¿ya? Como demostrar efectivamente este número alto de muertos, y en la imagen de la izquierda vemos una ejecución o un fusilamiento que también fue utilizada como prueba de los juicios de Nuremberg. Si a ustedes les gusta el cine y quieren ver una película centrada solamente dentro de este tema de gente que dedicó su vida a cazar responsables, esta película igual es un poco violenta, pero si les gusta el buen cine, Bastardos sin Gloria, de Quentin Tarantino, es una película que trata de un grupo de soldados que solamente dedica su vida a cazar nazis, marcarles la esvástica con un cuchillo en la frente y eliminarlos, porque es una película de venganza, ¿ya? Eso pasó en algunos países, sobre todo. Rachel dice, es buenarda, es súper buena la película. Si quieren verla para captar este tema, por favor, véanla. Creo que en Netflix está disponible. Y esta es la actividad que vamos a tener en la clase, y esta es una actividad donde ustedes tienen que formarse un juicio, una postura respecto a lo que yo les voy a plantear, y les voy a pedir que activen sus micrófonos porque les voy a pedir su opinión, ¿ya? Es muy importante que en este contenido ustedes, la habilidad tiene que ir en torno al pensamiento crítico, que ustedes sepan juzgar y determinar a partir de los antecedentes qué postura es ideal tomar. Actividad formativa, responde las siguientes preguntas como comentario en el link de YouTube de esta clase. ¿Qué voy a hacer yo? Solamente esta clase la voy a subir a YouTube, ¿ya? Les voy a compartir el link en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, y la actividad de esta clase es que ustedes respondan estas preguntas en un comentario de YouTube del video que voy a subir. Ustedes ponen su nombre y en el comentario escriben las respuestas de estas preguntas. Entonces yo, como voy a ir revisando, voy a ir viendo el nombre de quien posteó el video en YouTube y voy a ver el comentario, ¿ya? ¿Cuál es la calificación de esto? Por tarea terminada. Esta tarea terminada es un punto base para la actividad final de la fase 4, o sea, 10 décimas, ¿ya? Ya, esta es la actividad y estas son las dos preguntas que tienen que responder, y con esto le damos fin a la clase, pero quiero que alcancemos a comentar bien lo que vamos a conversar. Bueno, en el lado derecho de su pantalla aparece un extracto de una noticia que dice prohibición de símbolos nazis, el espíritu de la ley. La esvástica tachada puede ser exhibida en público siempre que quede clara la intención de repudio al nazismo. Así lo dictaminó la Corte Suprema Alemana, rescatando el espíritu de la ley que prohíbe los símbolos nazis. En Alemania, andar con una polera, un polerón o un símbolo que muestre que yo estoy a favor de los nazis es
penado por la ley, porque el nazismo, por ley, es considerado como una ideología negativa, contraria a los ideales de la democracia y que puso en riesgo a la población mundial, ¿ya? Entonces la noticia dice, aplauso recibió de parte de la cúpula política alemana, comenzando por la ministra de Justicia, la decisión de la Corte Suprema que absolvió a un comerciante previamente condenado por vender camisetas y objetos con consigna de repudio a los nazis. ¿Qué es lo que pasó acá? Que un grupo de extrema derecha en Alemania que se siente identificada con los nazis demandó a un comerciante que vendía poleras, chapitas, gorritos con símbolos de la esvástica nazi, pero tachadas en el medio, demostrando que repudia a los nazis, ¿ya? Sin embargo, el tribunal falló a favor del comerciante, porque en Alemania y en Francia está estrictamente prohibido mostrarse a favor de los nazis, ¿ya? Noticia de la derecha. Iván Moreira, senador de la República de Chile, el expresidente Pinochet salvó a Chile de lo mismo que hoy nos quieren destruir. Nosotros vemos que hay una gran cantidad de políticos que defienden el legado de Pinochet, sabiendo que fue un dictador y que su gobierno dejó más de 3.000 muertos, dejó más de 20.000 exiliados y dejó cerca de 9.000 personas cuyos cuerpos no se han encontrado hasta el día de hoy. Sin embargo, acá en Chile, nosotros tenemos un partido político, dos partidos políticos, que es Unión Republicana, que es el partido de Kast, y el partido de la UDI, que son partidos que defienden abiertamente el gobierno de Pinochet, que es un dictador que dejó un baño de sangre increíble como nunca antes visto en la historia de Chile, pero sin embargo en Chile es permitido esto. Nunca se ha condenado legalmente a alguien que defienda el legado de Pinochet, siendo que hace 2 años atrás se comenzaron a vender poleras que tenían una imagen donde mostraban cuando los aviones de la FARC lanzaban cuerpos de los detenidos desaparecidos al mar. Nadie dijo nada en Chile. Entonces, quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión en este caso? ¿Está bien que Alemania prohíba que se alabe el nazismo? ¿Y está bien que en Chile se permita que se defienda el legado de Pinochet o atentaría contra la libertad de expresión? ¿Alguien voluntario que quiera responder o mostrar su punto de vista sobre el tema que les estoy planteando o los elijo yo? Hoy que están silenciosos. Esperen, que me voy a ir acá a la diapositiva anterior. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien lo que hace Alemania y está bien lo que hace Chile o está mal lo que hace Chile? ¿No hay respuestas? Ya, los voy a elegir yo entonces. Le voy a preguntar a Catherine Méndez. Katy, ¿estás ahí? Katy. Sí, profe. Corazón, ¿tú crees que está bien lo que hizo Alemania de prohibir que haya gente que se manifiesta a favor de los nazis? Yo creo que sí, por un tema de como de seguridad para la población, pero, o sea, sí, eso por seguridad de la población, porque hubo mucha matanza en ese tiempo. Y como para disminuir un poco el nivel de odio en una población que quedó muy dañada como la de Alemania. Ujú. Ahora, Katy, ¿qué pensáis tú de lo que pasa en Chile, de la gente que defiende y que incluso se ríe de los detenidos desaparecidos en Chile y que eso no tenga ninguna consecuencia legal? ¿Qué piensas tú de eso? O sea que hay mucha gente que también está a favor como del tema de Pinochet, porque dicen Salvo a Chile. que salvó a Chile y que más que nada como que trató de limpiarlo, al igual que los nazis. Pero yo encuentro que nada que ver, estoy como como lo que hizo Alemania, creo que fue, ¿no? Sí, De sí. los nazis, creo que debería también hacerse aquí en Chile con el tema de Pinochet. De hecho, Katy, te cuento algo, tu respuesta me parece excelente, porque de hecho lo que tú estás diciendo
fue un proyecto de ley que la diputada Carmen Hertz presentó en el Congreso, que busca aumentar las penas para quienes hagan apología de los delitos de la dictadura militar. No es una ley que atente contra quien se siente identificado con Pinochet, sino que a la gente que hace apología de los muertos, por ejemplo, ¿cachai? Y ese proyecto de ley fue rechazado. Entonces, se intentó y no se logró. Vamos a ver qué dice el chat. Me encantan los chats. Me siento como locutora de radio o youtuber. Bastián dice, mientras no hagan daño. ¿Quiénes no deben hacer daño? Si yo tengo un familiar que es detenido desaparecido y veo en Facebook que alguien diga, oh, debieron haber matado a todos los comunistas, obviamente eso me va a ofender, ¿cierto? Eso hace daño. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos, desde la ley, como lo hizo Alemania, nosotros cómo podemos trabajar el tema del odio que nos divide como país? Génesis, yo pienso que está bien que Alemania prohíba eso. Pancha, yo también creo que está bien, sobre todo lo de Alemania, porque los nazis se creen superior al resto y nada que ver, efectivamente. Ojo, chiquillos, en Chile hay gente, grupitos pequeños igual, que se creen nazis y son mestizos igual que nosotros y se creen en una superioridad racial. Muy raro. Abraham dice, en la época nazi, una matanza mundial, efectivamente por eso se aprobó esta ley. Génesis dice, pero en Chile pienso que no está bien, esto me interesa. Nunca le han puesto algún castigo o algo así, aparte es un caso parecido. La Génesis considera de que lo que pasó con los nazis y lo que pasa con los detenidos desaparecidos en Chile podría ser equivalente, porque ambas situaciones han generado una profunda división en ambos países. Pancha, mi abuela es pinochetista, la mía también, y lo defiende hasta la muerte, la mía también, porque dice que ella vivió esa época. Mi abuela lo ama, tiene hasta una foto con el viejo. Sí, Pancha, te entiendo absolutamente. En mi familia siempre dicen, no, debieron haber matado más comunistas, debieron haber matado... Una cultura de violencia que yo siempre he dicho, ¿cómo no hay nadie que prohíba el exceso de odio que en este país se desparrama todos los días? Es impresionante. Bicho, mi abuelo igual. Ya, eso no lo voy a decir. Y la Pancha dice, yo no supuestamente puedo opinar. Chiquillos, ¿por qué creen ustedes que existe la asignatura de historia? Para que ustedes puedan opinar con todos los argumentos posibles, y el hecho de no haber nacido en una época no les prohíbe a ustedes opinar de temas si es que están debidamente informados. Yo creo que la única gente que no debe opinar es la gente que no está informada, porque hablan puras tonteras. Tomás Tubino, yo creo que está bien lo que hizo Alemania, ya que en esos tiempos Alemania hizo un gran daño y marcó a Alemania. En cambio, en Chile es solo libertad de expresión. Reírte de los detenidos desaparecidos es libertad de expresión. Por eso mi pregunta acá, ustedes me la pueden responder en el chat o en audio. ¿La libertad de expresión tiene un límite? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión cuando yo quiero opinar? Porque tiene que haber un límite, obvio. Porque uno puede decir, les voy a poner un ejemplo. Hace años, yo voy a hablar hace 5 años atrás, no más que eso, estaba el tema de, yo escuchaba esto siempre, chiquillo. No, yo no tengo nada contra los gays, yo no soy homofóbico, pero no quiero que lo hagan delante mío. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué yo soy hetero y me puedo dar besos, pero tú no puedes andar de la mano con tu pareja? ¿Dónde está la libertad de expresión ahí? O no me molestan los comunistas mientras yo no los vea. A otra persona. Paloma, más fuerte, está ahí como tapada, está ahí con la pelusa y acostada. Ya, habla más fuerte. Sí, es cuando uno empieza a dañar a otra persona. Si pasa a llevar a alguien, ya no es libertad de expresión. Exactamente. Si la libertad de expresión o la libertad de opinión daña a otra persona, ahí ya ese es tu límite. La Pancha dice cuando invada el resto. Efectivamente, hay muchas opiniones de odio, como en el tema de los nazis, con el tema de Pinochet. Con la pandemia ha generado una cantidad de comentarios de odio impresionante también, pero sin embargo, si ese comentario odioso daña a un grupo de personas, obviamente yo tengo que detenerme ahí y decir, no, simplemente no emitir el comentario. Génesis dice, o sea, uno es expresarse y otro es burlarse y hacerlo con mala intención. Exactamente, aquí creo que todos pensamos bastante parecido. Cuando se pasa a llevar al resto, creo que aquí el tema pierde sentido, ¿ya?
Les voy a pedir, chiquillos, que estas dos preguntas y las opiniones que ustedes virtieron acá, que son muy interesantes, yo rescato mucho, por ejemplo, lo que dice la Génesis, de equiparar legalmente lo que pasa en Alemania con Chile. O sea, nosotros nos creemos como un país del primer mundo, pero todavía nos reímos de los muertos de una dictadura. ¿Ustedes creen que en Francia, en Alemania pasa eso? Definitivamente captan que es una actitud súper antidemocrática y que efectivamente destruye la libertad de expresión. En la clase del próximo viernes vamos a ver la segunda mitad de las consecuencias y vamos a hacer una lectura de los comentarios en YouTube. Yo subo el link hoy día y tienen toda de este viernes al otro viernes para ir haciendo sus comentarios que a mí me interesan un montón, ¿ya? Así que dejo la clase hasta acá. Un placer hacerles clase a ustedes. Gracias por su participación, chiquillos. Espero que se haya entendido y gracias por tener un punto de vista crítico, que creo que es lo más bacán para la clase. ¿Ya? Besos. Los quiero mucho. Cuídense. Adiós. La lista, yo tengo grabado acá el pantallazo. Tenemos 27. La Cami llegó recién. Oye, buena la asistencia. Voy a pasarla igual de nuevo porque así no perdemos tiempo. Y tenemos lo último. ¿Ya? Ya, mis corazones, estamos viéndonos. Llegó un comentario al chat. Ahí estamos. Ya. Adiós.